Y ahora hablamos de salud. Hoy queremos hablar concretamente de una enfermedad silenciosa que sufren 3 millones de españoles. Es más frecuente en mayores de 40 años, pero puede aparecer a cualquier edad, David. Sí, hoy queremos concretamente hablar de hipertensión, una enfermedad que padecen 10 millones de personas en todo el país. Enseguida vamos a hablar de ello, pero para conocer exactamente qué es la hipertensión, hoy contamos en plató con Joaquín Aznar, que es cardiólogo. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, en primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hipertensión? La hipertensión es tener la tensión por encima de lo normal, o sea, tener una tensión alta. Entonces, las cifras, se barajan unas cifras normales, que son las que debemos de tener. Cuando esas cifras pasan de lo que está contemplado que deban ser, es cuando hablamos que el paciente tiene una hipertensión, o sea, la tensión por encima de lo que debería estar. Es la tensión que se mide en milímetros de mercurio. Efectivamente. Y que hay dos tipos de tensión. Eso es. La tensión alta, que es lo que marca, la tensión alta o sistólica, porque la gente la conoce muchas veces por alta, que es lo que marca la salida de la sangre por la aorta, que es la presión que ejerce eso, y la tensión arterial diastólica o baja, que como le llaman, que lo que marca es en la fase de diástole del corazón, la presión, digamos, que tiene todo el sistema vascular, que son las resistencias periféricas. Doctor, y muchas veces sabemos que la tensión está ahí, pero bueno, hasta que no notamos así algún pequeño mareo, que nos encontramos mal, no somos de los que nos sentamos y nos tomamos la tensión. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos de llevar un cierto control de la tensión? A ver, la tensión había que controlársela, digamos que a partir de los 30 años te la debes de tomar alguna vez. Afortunadamente ahora en los reconocimientos de empresa que se hacen, dentro del contexto del reconocimiento está la toma de tensión arterial. Pero si tus padres han sido hipertensos, si tu padre y tu madre son hipertensos, tienes ciertas posibilidades de tú también ser hipertenso. Entonces, si tienes antecedentes familiares, deberías de controlártela más a menudo o incluso antes para saber si realmente la tienes bien o no. Lo avanzábamos antes, una enfermedad que padecen 10 millones de personas en todo el país no es poco, la verdad, 10 millones de personas, y de hecho lo preocupante, lo vamos a ver a continuación, es que de esos 10 millones de personas que tienen en España hipertensión, 3 millones de personas no saben que tienen hipertensión. Un dato sobre el que hay que concienciar, ¿no? Hay que tomarnos la tensión a diario. Efectivamente, es un dato muy importante porque el hecho de tener la tensión alta en sí no quiere decir que eso sea enfermedad. El problema de la hipertensión es el daño vascular que produce en el organismo, sobre todo en lo que se han llamado los 3 órganos diana, que son el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, el corazón se afecta a veces inicialmente. Entonces, el problema de la hipertensión es el daño que vas a causar en esos órganos que te van a ir haciendo una serie de patologías o enfermedades que algunas pueden ser incluso muy graves, o sea, que puedes llegar a tenerlo. Entonces, obviamente, el tú estar preparado para que si tú vas a hacer la tensión alta, tomar la medicación adecuada para que eso no sea y dañe lo menos posible el sistema vascular, eso es lo importante, como es evidente. Y queremos también destacar otro dato, y es que de media, aproximadamente al año, se calcula que 46.000 personas fallecen a causa de causas atribuibles a la hipertensión. Son unos datos que da la revista española de cardiología, así que se recomienda, si tienen más de 40 años quienes nos estén viendo en casa, que se hagan unos controles frecuentes. ¿Cada cuánto tendrían que ser estos controles aproximadamente? A ver, normalmente si tú tienes 40 años aproximadamente, digamos, la tensión la vas a tener alta en los hombres a partir de los 45 años, las mujeres van con más retraso, digamos a partir de los 55, por las hormonas que tienen, eso les va protegiendo un tiempo. Sí que es verdad que luego las mujeres a veces tienen más daño vascular que los hombres, pero digamos que si eres hombre, a partir de los 40 años, mírate la tensión de vez en cuando. No hace falta estar todos los días midiéndose la tensión. Sí. Si la tensión, la cifra te sale bien, pues en un principio no hay mayor problema. A veces la cifra te puede salir mal un tiempo. Has tenido estrés en la empresa, has tenido algunos problemas familiares, entonces te puede salir alta que luego en un momento determinado vuelves a hacer control y te sale baja. O sea, no es que un día estés con la tensión normal, te toma la tensión, está alta y ya se va a quedar alta, no. Claro. Puede ir oscilando durante un tiempo hasta que finalmente se va quedando que siempre que te la tomas la tienes alta. En cualquier caso, si vemos que una vez tenemos la tensión alta, a partir de ahí entonces sí, cada vez con más frecuencia. Claro, vigílanosla, efectivamente. ¿Hay algún síntoma que nos haga pensar que podemos ser hipertensos, aparte de que nuestra familia, antecedentes familiares lo hayan sido?
A ver, la hipertensión arterial a veces pasa de manera silenciosa. Sí que es verdad que algunos pacientes se quejan pues, de cefaleas, dolores de cabeza o no se encuentran bien, tienen unas sensaciones raras, pero hay veces que pasa completamente desapercibida. El paciente se piensa que eso es así, no piensa que las sensaciones que tiene y no se le ocurre mirarse la tensión y a veces puede pasar desapercibida. Da más síntomas la tensión baja que la tensión alta. El que tiene la tensión baja sí que se da cuenta porque no se encuentra bien. El que tiene la tensión alta puede encontrarse bien o pensar que eso es así. Pues Joaquín, hemos salido precisamente a la calle a preguntar a los aragoneses si suelen tomarse la tensión. Esto es lo que nos han contado. A veces, pero porque la tengo baja. Sí, hace tiempo que estoy con este problema y lo tengo bastante controlado. Todavía no me estoy preocupando de eso, pero bueno, pronto supongo que tendré que empezar a mirarlo un poquito. Ahora mismo no me la suelo medir, ni sé cuáles son los parámetros correctos. No tengo ni idea. ¿Te has mirado alguna de la tensión? No. Supongo que en el médico lo típico que te hacen lo del brazo. Últimamente me la estoy tomando más asiduamente, 2 veces al día, una por la mañana, otra por la noche, porque tuve una subida de tensión. No tengo ni idea, no sé ni cuántos hay que tener, yo creo que yo personalmente no me he ido a que me midan ni me he medido. Bueno, vemos que hay dudas en la calle, también vemos muchas veces que tampoco somos conscientes de cuál es cómo tiene que ser la alta y la baja, qué es lo que nos indica que está correcto y cuándo es una tensión baja, doctor. A ver, así como antes tenía unas medidas durante los años que cada vez eran, digamos, unas medidas que eran amplias de tensión, es verdad que las sociedades científicas, sobre todo la de cardiología, la sociedad de hipertensión, tanto americana como europea, esas cifras las han ido bajando, han ido acotando porque los estudios han manifestado, las guías están basadas en estudios científicos y han manifestado a lo largo del tiempo que cuanto más baja esté la tensión mejor y que eso de que antes tengo la tensión alta pero no pasa nada, eso ya se contempla que no. Entonces, en la actualidad, los americanos que son especialmente exigentes porque tienen mucha patología, de diabetes, de hipertensión, de daño vascular, obesidad, etcétera, fueron los primeros que marcaron de decir, bueno, la tensión hasta 12,7 o 120,70, si hablamos en milímetros de mercurio, hasta 120,70 estamos de acuerdo que está bien. A partir de 120 hasta 138, hasta 135, decimos que eso es una tensión normal, pero que está alta. A partir de 135, tomada en domicilio, eso ya es tensión alta. Entonces, con la diastólica pasa lo mismo, lo haces hasta 7, de 7 a 84, de 84 en adelante. Realmente a la población el saber que tengo 13,8 y tengo la tensión normal pero alta, a lo mejor es confundirla, es decirle, claro, mire, usted se toma la tensión en casa y la tensión tiene que estar por debajo de 135,85, 135 milímetros de mercurio de alta, o de sistólica, y 85 de mínima o de diastólica. Si a partir de usted se da cuenta que esas cifras están por encima de eso, o sea, míreselo, haga usted mirar eso porque realmente puede que usted sea hipertenso. Ocurre también, cierto es que muchas veces en el consultorio se tiene la tensión un poco más alta que la tienes en casa. Por eso, los nervios. Claro. Por eso ahora realmente la tensión válida, por eso es la concienciación de la gente con los aparatos para que la haga, es porque tiene más valor el tomártela tú en casa que realmente la que te va a tomar el doctor cuando tú estés en su consulta. Eso está claro. Bueno, tenemos el intensiómetro, David. Eso te iba a decir, precisamente vamos a probar, voy a tomarme la tensión. No sé si me puedes ayudar un momentito. Por aquí, la dejamos por aquí. Es algo muy fácil, ¿no? Que puede hacer cualquiera en casa y que al final esto es la un idea, aparato ¿no? de muestra, pero hay muchos y... También es verdad que hoy en día vas a adquirir uno de ellos y hay tanta variedad que tampoco sabes cuál es más viable, ¿no? O cuál es pero sí mejor. Que es cierto que tiene que ser una marca que sea en farmacia, de calidad, quizá, y que esté validada, sobre todo validada. Vale, colocación. Esto es un manguito que es preformado de tal forma que el propio paciente se lo puede poner y es muy cómodo para eso. Tengo entendido, doctor, que siempre por encima del codo. Sí, como dos dedos por encima de la flexura del codo, ¿no? No puede estar en el aire como está él ahora, debe estar apoyado, tienes que bajarte para estar apoyado. Venga. Eso es, así estamos bien, relajado. Entonces,
a partir de este momento te deberías de relajar un poco. Cosa que no va a ser, ya lo sabemos. No es el ambiente ideal para tomarse la tensión. Entonces, una vez que tú estás relajado algo, en algunos aparatos, y cada vez es más frecuente, tienen un sistema de temporizador, de tal forma que tú le das al botón y él va descontando el tiempo hasta que te toma la tensión arterial. Y cuando llega ese tiempo, él te la toma, pero bueno, no tiene temporizador y le tomamos la tensión. Le das al botón y él lo va a hacer todo. Tiene que estar reposado, tranquilo y en silencio también, que muchas veces nos ponemos en casa a hablar y tampoco es lo correcto, porque al final acabas tienes que estar en una situación de tranquilidad. Incluso en algunos lo que sí que recomiendan es que el manguito, te pongas el manguito y estés un rato hasta que tú le des al botón para que, digamos, el cerebro vaya asimilando que te han puesto un manguito. Claro, con estos que tenemos ahora mismo para tomar estos tensiómetros, ¿sería válida con una sola vez o dices, bueno, no me voy a probar una segunda vez? No, hay que tomársela 3 veces dejando pasar un tiempo entre toma y toma, 1 o 2 minutos. Algunos esos también lo tienen, o sea, te toman la tensión, te toman la tensión, dejando pasar un tiempo y te hacen una media de esas 3 tensiones. Doctor, me preguntan desde el estudio, desde arriba, ¿de pie o sentados? Sentado. Sentado y con el manguito. Vamos a tomarlo otra vez porque esta no te ha salido. Vamos a dejarlo 145 de momento. había salido. Bueno, es lo que pasa, ¿no? En el directo es cuando se está probando y ahí vamos a ver esos resultados. Es mejor, yo voy a aprovechar para seguir... intentar resolver dudas mejor a una hora determinada, porque muchas veces es nada más levantarnos, no hay que esperar un tiempo, no por la noche, el cuerpo al final no está igual a una hora que otra del día. No, efectivamente, la tensión más alta que vamos a tener es por la mañana, cuando nos levantemos de la cama. El acto de levantarte de la cama, esa es la tensión más alta casi seguro que vas a tener durante el día. Entonces, lo ideal para hacer un control es hacer la matutina y la de al final de la tarde. A las 8 o las 9 de la noche, pues ahora cuando llegas a tu casa, tomarte la tensión. Con esas 2 tomas de tensión, digamos, ya tienes una idea bastante aproximadamente cómo va a ser. Si existen ciertas dudas de cómo está la tensión o cómo puedes, empiezas a ver que tu tensión puede estar alta, hay un método que utilizamos los cardiólogos, bueno, los médicos en general, que se llama MAPA, o sea, monitorización ambulatoria de presión arterial, que eso lo que haces es ponerte un manguito, vas con un aparato y él te va controlando la tensión durante 24 horas. Y eso sí que te va a dar un dato bastante más fiable, porque entre otras cosas... Puedes ver la tensión nocturna, o sea, qué tensión tienes cuando estás durmiendo, porque esa tiene que ser muy baja. Yo ahora, doctor, estoy preocupada por la tensión de David. Ya tenemos el resultado. Ya tenemos. ¿Cómo ha salido? Vamos ¿Cómo a se decirlo. vería el resultado? La tensión le ha salido alta, pero no... alta es 14,9, esa sería la lectura, pero podemos decir, doctor, que bueno, pues las circunstancias... Esto no es una circunstancia para tomar la tensión. Y ya veis que en este caso, en el aparato, este aparato automáticamente te sale verde o te sale naranja si la tensión está bien o está mal, ya te lo está marcando que las tensiones no son las adecuadas. Pero no es una tensión válida la que tiene que ser por la mañana, David, y por la noche. No te lo tomes a pie de letra. Claro, habría que decir que el dato ideal sería siempre por debajo de los 135, 85 milímetros. O sea, lo perfecto sería que siempre la tuvieses como máximo 12,7. Eso sería la perfección absoluta. Pero entre 12 hasta 135 y entre 70 hasta 85, digamos que es lo que las sociedades, lo que os explicaba antes, le llaman, digamos, tensión arterial normal pero alta. En ese caso, sí que si ves que te está saliendo cifras, entonces sí que te la tienes que ir controlando porque es posible que con el paso del tiempo te suba la tensión. Doctor, ¿y si la baja en una mujer sale por debajo de 6? Es ya... A ver, hay gente que puede tener la tensión muy baja, es decir, no más baja de 6. Cuando la diferencia entre la sistólica y la diastólica es muy alta, o sea, tú le tomas a un paciente que tiene 15 de máxima y tiene 40 o 50 de mínima, casi seguro ese paciente tiene una insuficiencia aórtica, que es lo que hace que haya un gran diferencial. Claro. Pero eso es patológico, eso normalmente... Antiguamente se hacía, en los tiempos de que mi padre, que era médico, se hacía que la tensión fuese la mitad más 1. Entonces hacían todo y de hecho algunos pacientes todavía te siguen diciendo, pero eso no es así. Una cosa es la sistólica, otra es la diastólica. Pues vamos, Joaquín, si te parece, precisamente a ver lo que recomienda la Fundación Española del Corazón. Lo voy a ver en la pantalla. Acompáñame si quieres o lo que tú veas. En cualquier caso, lo que nos dice la Fundación Española del Corazón es que en el caso de que seamos hiperdensos tenemos que seguir unas pautas. En primer
primer lugar, cumplir el tratamiento que nos digan nuestros médicos. A partir de ese momento, controlar el peso, hacer ejercicio de forma regular, unos 30 minutos los 5 días a la semana y, sobre todo, evitar tanto el alcohol como el tabaco y llevar también, y aquí esto es importante, una dieta con una reducción de sal, menos de 5 gramos al día de sal. Esto es así, esto tiene que ser de esta manera para que por lo menos llevemos un control, ¿no? Sí, este es el tratamiento, pero todas estas medidas sí que tendrían que ser medidas para todo el mundo. O sea, excepto lo de cumplir el tratamiento, pero el que controles tu peso, el que hagas ejercicio regular, evites el alcohol y reduzcas el consumo de sal, aunque tengas la tensión normal, hazlo, porque eso es una garantía de futuro de que tú vas a estar bien. Eso es fundamental. Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque hemos visto todos esos consejos que nos dicen que ya no solamente si es hipertenso, doctor, que nos decía hay que seguir haciendo y tomar esos consejos. La sal es uno de los factores que llevan a la hipertensión. Hay que tomar menos de 5 gramos al día, algo que no es nada fácil. Contamos hoy a través de una videollamada, nos atiende ya Iñaki Maestro, él es nutricionista. Muy buenas tardes, Iñaki. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hay la sal. Tomamos demasiada sal sin darnos cuenta o somos conscientes, pero realmente no queremos verlo. A ver, las valoraciones actuales nos dan un consumo de sal súper elevado. Y eso es un poco va en detrimento justamente de que cada vez estamos viendo más pacientes con más hipertensión, justamente por un consumo de sal bastante más elevado de lo recomendable. ¿Cuáles son esos productos que llevan sal y que la llevan de una forma que no creemos a simple vista? ¿Cuáles son esos productos que habría que evitar? Mira, nosotros siempre en consulta estamos hablando de que es clave para la alimentación en general, pero en este caso que nos conlleva de hablar de la hipertensión, todos los productos que son ultra cocinados, precocinados, bueno, pues todo este tipo de cositas que podemos encontrar en los supermercados, su nivel de sal es muy alto. Pero ya no solo eso, sino que, por ejemplo, tengo pacientes que consideran que hacen una alimentación correcta porque comen bastantes verduras, pero comen verduras de las que vienen embotadas. Entonces, claro, el cambio del nivel de sodio o de sal en esos productos es elevadísimo. Entonces, productos como, por ejemplo, una judía verde, que al natural, una judía verde la que cocemos nosotros, tiene una cantidad como de 4 miligramos por cada 100 gramos, que es una cantidad muy baja de sodio, pasa a tener 300 o 400 miligramos de sal al haberla cogido de botes, de estos botes que vienen cocidos, que vienen a natural y que luego pues los utilizamos, los salteamos un poco y ya lo tendríamos. Hemos disparado el consumo de sal en ese producto. Siento que la judía verde es un producto con muy poca sal, pero el producto de bote no. A esto hay que sumar también, perdón que le interrumpa, la comida ultraprocesada o procesada que cada vez pues está más en los lineales, se consume más. Ahí también la cantidad de sal que lleva es bueno, enorme, disparada. Es disparada porque muchas veces el paciente me traslada y le dice, no, yo no consumo nada precocinado, yo casi todo hago en casa. Y dices, bueno, ya, pero por ejemplo cuando llegamos, no, vale, y el tomate, no, el tomate frito... El de siempre compro el tomate frito de la misma marca que compro siempre. Es un tomate frito que ya no lo hago yo, lo compro hecho. Bueno, pues un tomate frito, contando que un tomate natural, el tomate que podemos comprar, tiene 5 miligramos de sal. Solo comprar el tomate triturado de lata ya ha subido a 60 y un tomate frito de lata tiene 600 miligramos de sal por cada 100. 600 miligramos de sal, que es la mitad de la recomendación para un hipertenso. ¿Vale? Y en cualquier guiso, cualquier pasta que le pongamos tomate, tranquilamente vamos a tomar 60, 80 gramos de tomate frito de lata con pues, casi 500 miligramos de sal. Es una barbaridad. Lo primero, Iñaki, siempre es la salud, pero habrá quien diga que no quiere reducir esa dieta con sal porque son los alimentos al final un poco más sosos. ¿Se puede renunciar a la sal sin perder el sabor? A ver, se puede reducir. Primero, ahora tenemos en cualquier supermercado ya tenemos aportes de preparados para salar con menos cantidad de sodio, preparados de hierbas, por ejemplo, aportan directamente hierbas que también aportan sal. Pero yo siempre os voy a decir una cosa. Si el paciente, su alimentación se basa de producto fresco, cocinado en casa, absolutamente cocinado desde cero, me refiero, un producto fresco, una judía verde, unas acelgas, una pasta, pero todo hecho en casa, un tomate frito que rallamos nosotros y freímos nosotros, vamos a minimizar el impacto de sal. Por lo tanto, no nos hará falta una reducción drástica de la sal de mesa, de la sal blanca. Pero la clave es
dar una opción cero a todo aquello que viene precocinado. Insisto, que nos parece una tontería, pero que el tomate frito es precocinado, que los espárragos, que ahora que estamos en temporada, nadie ya prácticamente se ha parecido el concepto de cocer los espárragos, ¿vale? Estamos en temporada, son maravillosísimos, tenemos aquí en Aragón además productores maravillosos de espárragos y en cambio los seguimos comprando de bote con una diferencia pues de 4 miligramos de sodio que tiene el espárrago fresco a 400 miligramos. Y entonces, si retiramos todos esos aportes de cositas de lata o de bote que estamos muy acostumbrados al uso y que ya nos parecen casi tradicionales, ¿no? El espárrago es normal que abramos un bote de espárragos. Me dicen, ya, pero es que un bote de espárragos tiene 400 miligramos de sodio, comparado con 4 que tiene espárrago natural, y encima, ahora mismo que estamos en temporada. Y así podríamos ir desgranando absolutamente todo. Sí que es verdad que no solo podemos usar las cosas frescas, pero las verduras ultracongeladas, su nivel de sodio es muy bajo. ¿Vale? Es tan bajo como el fresco, quizá un poquito más, pero es muy bajo. Por lo tanto, en la mayoría de los casos de hipertensos, con una alimentación normalizada, cocinando en casa, que eso también es una cosa que está en desaparición, vamos a minimizar muchísimo el impacto de la sal sin necesidad de una reducción de la sal de mesa. Y luego habría que catalogar el nivel de hipertensión que tiene y si es necesario reducir la sal de mesa también a la hora de cocinado. Pero normalmente, yo digo que si cocinan ellos y no usan absolutamente nada industrializado, el nivel de sodio es bajo. Pues Iñaki, nos vamos a quedar con todos esos consejos para ver si podemos reducir un poco ese consumo de sal y cuidar más nuestra salud. Muchas gracias por atendernos. A vosotros, muchas gracias. Una enfermedad que afecta sobre todo a mayores de 40 años, pero que todos podemos tenerla, no estamos exentos nadie, ¿no? Nadie. ¿También los jóvenes deberíamos de mirar, por ejemplo, en la alimentación? A ver, los jóvenes, en principio, la tasa que hay en jóvenes europeos o españoles no es una tasa muy significativa de hipertensión arterial. Y si un joven tiene la tensión alta, a lo mejor es una causa que se pueda curar de tener la tensión alta. Pero sí que tienen ese problema, por ejemplo, los americanos, porque la tasa de obesidad en niños es altísima, y entonces empiezan a haber niños que tengan la tensión alta desde muy pequeños, y esos van a ser futuros hipertensos casi seguro. Bueno, pues lo que hay que hacer es cuidarnos ya de adultos, pero ya empezar a trabajar ese cuidado desde más pequeñitos con esa buena alimentación que al final sigue marcando, y sobre todo el ejercicio físico también. Doctor, muchísimas gracias por sobre todo habernos enseñado a tomar bien la tensión y a entender mejor los datos si cabe y esos consejos. Muchas gracias a vosotras.